Diálogos de lo Imposible te invita a explorar los cruces culturales entre las artes y el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística, Radio y Canal Universidad de Chile. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a Diálogos de lo Imposible. Este es un programa de la Dirección de Creación Artística en conjunto con la Radio Universidad de Chile y el canal UChile TV. Este programa es un espacio de reflexión en torno a las artes, la cultura y donde retomamos temas que a lo largo del año han estado en las conversaciones y han estado dando vueltas, y aquí queremos darles una profundidad y poder conversar siempre con personajes del mundo de las ideas y del mundo de las artes. El capítulo de hoy se titula La ciudad restringida, reflexiones sobre arquitectura hostil, y voy a comenzar presentándole a los invitados que tengo hoy en el estudio. A mi lado se encuentra Alberto Texidó. Él es arquitecto de la Universidad de Chile y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hola, Alberto. Hola. Muchas gracias Loreta, por estar. muchas gracias por la invitación. Constanza, todavía no me presento. Loreta, perdón. Él también tiene un doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Universidad Católica de Chile. Sus investigaciones de tesis estuvieron en torno a la ciudad-puerto de Valparaíso en el siglo XIX. Y además ha trabajado en el Ministerio de Obras Públicas, fue editor de Plataforma Urbana, expresidente del Colegio de Arquitectos de Chile y actualmente es consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI. Por otro lado tenemos a Loreto Muñoz. Loreto Muñoz Vallejos es artista visual, trabajadora del arte y gestora cultural chilena. Es integrante del colectivo artístico Las Honorarias. Su obra y gestión se enfocan principalmente en visibilizar a sectores marginados como jóvenes, mujeres y migrantes y cuestionar cuál es el rol del artista en la sociedad neoliberal. Recopila registros de exclusión urbana en la plataforma de Instagram @arquitecturahostilchile. Hola Loreto, muchas gracias por estar con nosotros hoy día aquí en Diálogos de lo Imposible. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Cona, por la invitación. Y bueno, me faltó presentarme a mí. Yo soy Constanza Troncoso, soy periodista de la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. El tema que nos convoca hoy aquí es la ciudad restringida, reflexiones sobre arquitectura hostil, y este concepto de arquitectura hostil ha estado presente durante el último tiempo, también durante los últimos años, pero sobre todo tuvo una especial visibilidad con la instalación de unas esferas de concreto que se hicieron en las afueras del Costanera Center. Entonces empezó a tener mucha relevancia en la conversación pública a qué se deben estas intervenciones que tienen una justificación a veces de seguridad pública y para restringir ciertos actos. En este caso, la justificación era restringir el comercio ambulante, pero generan mucho debate también porque dificultan el paso peatonal, dificultan también que la ciudad sea un lugar amable para transitar y para recrearse, entre otras. Vamos a profundizar acerca de este tema. Quería partir definiendo el concepto de arquitectura hostil, porque si bien es como lo hemos llamado popularmente, también hay otras formas de referirse a este fenómeno. Yo estuve investigando un poco, Loreto le pone dentro de su plataforma mobiliario disciplinario. Me gustaría también profundizar acerca de esa conceptualización. Y hay otro que parece que no es muy aconsejable, que es el de arquitectura defensiva. Entonces, cuéntame un poco, Alberto, partiendo por ti desde el mundo de la arquitectura, ¿cómo se refieren a este fenómeno y cómo puntualizarías tú este asunto? Bueno, muchos temas. Gracias, Constanza, y hola, Loreto, también agradecido que la universidad cree estos espacios de conversación donde podemos contar lo que hacemos intramuros, ¿no? Así que agradecido de eso. Bueno, ¿qué decir? La ciudad en sí tiene componentes duales, ¿cierto? La ciudad es un espacio de convivencia, pero también a veces es un espacio de conflicto. En general, el mundo de la arquitectura plantea que el diseño del espacio público, ¿cierto? Diferenciándolo del espacio privado y de todas estas graduaciones, porque no es blanco y negro esto. Hay espacios públicos de uso público, privados de uso público, privados de uso privado y públicos de uso privado. Los regimientos, las comisarías. Hay ciertos lugares donde no podemos entrar pese a que son condiciones públicas. Entonces, hay un montón de graduaciones respecto a esto del espacio, pero en el espacio público de la ciudad hay componentes que en general utilizan el concepto de antivandalismo, ¿ya? Ese es un concepto que implica que el diseño del espacio público
es resistente a los usuarios que son tan variados como la persona que cuida el escaño de una plaza, como a otros que usan esos mobiliarios como proyectil, ¿no? Por diferenciar usos del espacio público donde, por ejemplo, se diseña con materiales incombustibles, o con elementos que son difíciles de sacar, o se intenta evitar que personas duerman debajo de una estructura, ¿no? O sea, hay un montón de desafíos respecto a, voy a decir, que a veces en resguardo de lo común o agrediendo lo común, toman decisiones respecto a cómo se debe utilizar esa vereda, esa plaza, ¿cierto? Por ejemplo, hay manuales de diseño del espacio público inspirados en miradas de seguridad, donde, por ejemplo, se recomienda el uso del árbol con el tronco versus el arbusto, porque el arbusto permite que alguien se esconda detrás, ¿te fijas? Y eso, claro, uno puede decir, oye, pero ¿cómo? Bueno, el diseño del espacio público tiene, de alguna manera, manifestaciones propias de los encuentros y desencuentros que la sociedad logra generar en ese lugar. Y por tanto, es un componente que ha sido utilizado por la arquitectura, por el diseño urbano, como una variable que, y para terminar con esto, una cita más antigua quizá, pero por ejemplo, el caso parisino, ¿cierto? Que todos hoy día admiramos París y vemos los Campos Elíseos y uno ve estas diagonales, ¿cierto? Donde está el Arco del Triunfo, ¿cierto? Que tiene un montón de líneas que salen en direcciones distintas. Y eso resulta de una intervención a mediados del siglo XIX encabezada por el barón Haussmann y Napoleón III, que gobernaba de ordenar París, ¿cierto? Pero cuando uno se pone a investigar exactamente qué se hizo, se ve que se conectaron barrios populares donde había desorden con cuarteles de policía a líneas rectas a ancho de formación de batallón. Y uno hoy día ve una ciudad preciosa, con efecto estético de línea recta, perspectiva, qué sé yo, pero el argumento que hay detrás para la decisión de la forma de la ciudad fue control sociopolítico. Claro. ¿Okay? Entonces eso nos pasa, no sé, ustedes han visto una cárcel desde el aire, ¿cierto? Las cárceles antiguas tienen una forma como un asterisco. En el centro hay un guardia. El diseño del asterisco permite como panóptico que uno pueda mirar en todas las direcciones, entonces un solo guardia ve todas las puertas. Claro. Eso también se hizo en la ciudad para controlar desorden, para controlar... Y eso es un componente que está en nuestra convivencia, aunque creamos que es como una especie de absurdo o contradictorio con la paz social, pero en realidad ustedes han visto en la misma ciudad nuestra el estallido social o todo lo que ocurrió en ese tiempo también generó que lugares que eran de encuentro se transformaron en lugares de desencuentro, y eso es un desafío rítmico, a veces aparece y desaparece, pero que dentro del cual el diseño, que supuestamente debería ser duradero, tiene como desafío para que dure, ¿no? Y eso es la persistencia de la ciudad. Nosotros vivimos donde vivimos, hay terremotos, maremotos, desórdenes sociales en las calles, lo que sea, y sin embargo la ciudad persiste en su ubicación, persiste en mantenerse en el lugar porque es conveniente, sigue siendo conveniente, y en el caso de la arquitectura es una de las variables con las cuales se trabaja su diseño. Muy interesantes los antecedentes que aportas a la conversación, Alberto. Y me gustaría saber, Loreto, también desde el mundo de las artes, tú también decidiste ponerle a tu registro, a tu compilación de observaciones que tú has hecho en la ciudad, mobiliario disciplinario. Me gustaría saber por qué te inclinaste por esta conceptualización del fenómeno, y también desde tu punto de vista y desde tu trabajo, por qué te interesaste en observar este tipo de acciones que ocurren en la ciudad. Bueno, este proyecto surge en el año 2019. En ese tiempo yo estaba produciendo una obra para una galería muy cercana ahí en el barrio Biobío Franklin, y observé estas piedras que se instalaban fuera en las calles para que los vendedores ambulantes no pudiesen vender sus productos. Eso fue una práctica que Felipe Alessandri impuso, y una vez que empiezo a observar ese fenómeno me doy cuenta que está llena la ciudad de diferentes tipos de dispositivos que buscan modelar el comportamiento de cada uno y una, y no solamente afectan o buscan como reprimir que una persona, mire, por ejemplo, ahí estamos viendo imágenes de dispositivos que buscan que los skaters no puedan andar en skate, que la gente no se pueda sentar, por ejemplo, en muchos asientos de hormigón, algo que nos afecta a todos y a todas, no solamente a la gente que está sin casa, no solamente es difícil que pueda habitar una ciudad cuando tiene, o sea, de manera amigable,
Por ejemplo, hoy día estaba caminando por Santiago Centro, sector San Diego, y tenía ganas de sentarme y con un verano muy fuerte, entonces los asientos tenían una temperatura muy alta. Y eso sí son dispositivos de control y que hace que nos alejemos y que en el fondo la ciudad se transforme en un espacio de tránsito y no de habitarlo cómodamente. Loreto, ¿tú dirías que un mobiliario que es hostil, que también restringe de cierta forma que uno pueda habitar libremente en él, puede afectar también el trabajo creativo? Aquí voy a meter un poco la cuchara. Soy muy lectora del filósofo coreano Byung-Chul Han, que habla de cómo ha cambiado la atención de las personas con el mundo actual, con tantos estímulos que tenemos, y que en el fondo los logros culturales requieren una atención profunda, que hoy en día es muy difícil de encontrar. ¿Has reflexionado acerca de cómo los lugares también pueden afectar nuestra creatividad? Sí, bueno, yo soy una artista que evidentemente estoy muy conectada con mi entorno social, entonces pese a que los espacios, las plazas ya no sean lugares tan cómodos para estar ni habitables, para mí esto fue un impulso para hablar desde un punto de vista artístico que no se puede naturalizar, no podemos, naturalizar, romantizar o normalizar que estos modelos de producción existan y que sean, por ejemplo, devastadores con la naturaleza, porque el caso que pasa en Plaza Egaña, que yo creo que también antes de los bolones que pasó en Providencia, todo fue una reflexión importante respecto a que no hay un lugar donde estar ahí bajo sombra. Claro. Entonces, sí afectan, pero sí también son unos impulsos para motor de que una genera pensamiento crítico y reflexiones al respecto de lo que está sucediendo. Claro, y precisamente el arte es un espacio donde también podemos enfrentarnos a este tipo de reflexiones. Yo también quería poner otro tema sobre la mesa, aquí aprovechando la presencia de Alberto. Saber si podríamos, porque claro, nos referimos a espacios que son hostiles. Ahí tú nos cuentas también que estas formas de seguridad han estado presentes en el diseño urbano desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, yendo más allá de los ejemplos emblemáticos que son, claro, como hemos hablado, las bancas para que no se puedan descansar las personas en situación de calle, las puntas que se ponen, los bolones de concreto? Pero ¿qué pasa en el paisaje, por ejemplo, con el tema de los edificios muy altos, como los llamados guetos verticales? Yo también he escuchado mucho acerca de cómo este tipo de construcciones afectan también la habitabilidad de los espacios. Aquí en la minuta que les envié tenía algunos ejemplos de cómo dificultan la llegada de la luz solar, que a la gente de repente le produce problemas que son del cotidiano, o sea, no poder secar tu ropa, que no entre luz a tu casa o que haya mucho viento. ¿Cómo podría ser también este crecimiento vertical de la ciudad también considerada una arquitectura hostil para nuestras vidas? Bueno, nos metemos en un territorio que generó todo el debate que conocemos, ¿cierto? La hiperdensificación, los guetos verticales, toda esta discusión que se armó en Estación Central y que ha puesto en la palestra una discusión sobre densidad armónica, ¿cierto? Sobre cuál es el equilibrio entre altura máxima, ancho de vacío. Ahí en el mundo estamos llenos de buenas experiencias de cómo se hace esto, ¿eh? Pero aquí, como muchas otras cosas que estamos debatiendo, como que llevamos 20, 30 años debatiendo cosas que no se resuelven, y en el caso de la ciudad también llama la atención que sigamos con una discusión respecto a la densidad sin tomar esa experiencia internacional. El ancho de calle, si lo meditamos como A, ¿cierto? Muchas veces la altura máxima está relacionada con esa proporción A. Por tanto, en muchas ciudades de Europa, por decir Madrid, Barcelona, incluso Lima, Perú, tienen una proporción en que el ancho del vacío determina la altura de la edificación. Y eso ayuda mucho a resolver estos conflictos. Aquí en Estación Central el gran problema es que tenemos edificios de 30, 40 pisos en entornos de viviendas de 2 pisos con anchos de calle que claramente están saturados. Nadie se preocupa de resolverlo. Solución 1, el serrucho, ¿cierto? Ya, cortemos esta cuestión a la altura que le corresponde.
Pero la solución 2 es buscar espacios vaciables. Esto es muy complejo, obviamente. Estoy teorizando una discusión sobre cómo de pronto reorganizando manzanas que hoy día están ocupadas, vaciándolas y reorganizando esos habitantes, logramos vacíos que permitan que esa altura reproporcione sus condiciones. Pero más allá de esto, claramente lo que tú dices, sombra, ruido, calcetines cayendo, colillas de cigarro, saturación de los ductos de agua, saturación de estacionamiento de las calles, guetización, tiempos de evacuación en incendio, tiempos de tomar el ascensor para subir, que es menos importante, pero los diarios se llenan de noticias de que se demoran media hora en tomar un ascensor para llegar a su casa, pero nadie habla de las 2 horas de evacuación de un edificio cuando a los 5 minutos pueden morir asfixiados. O sea, Claro. la ciudad, y si esto lo llevamos, claro, lo llevamos del espacio público al edificio. Del edificio lo llevamos a la ciudad y la ciudad entera está más aún hoy día con cambio climático encima, ¿cierto? Donde las reglas del juego han cambiado. Ya la inundación de un tsunami o de las marejadas en los bordes costeros ha ido cambiando. Se han ido ocupando zonas de quebradas que se van a afectar por aluviones. Se han ido afectando la norma sísmica, que ha ido mejorando sus condiciones, que lo mejor que hemos hecho probablemente está en la norma sísmica de cómo la ciencia creativa llegó a norma y la norma hoy día es respetada por todos, ¿cierto? Públicos, privados. Nadie duda en construir su casa resistente a un sismo. Si lo dejamos la lógica de cada uno haga lo que quiera, resultaría en los edificios que ya se cayeron, por suerte, entre comillas, ¿no? Porque ya los edificios que no lograron cumplir esas normativas han caído en los terremotos de la historia. Y eso de alguna manera es una lección también para lo otro, porque la ocupación del espacio público, el dónde se circula, el dónde se detiene, el hecho de que haya asientos sin sombra, demuestra errores de diseño, claramente. Y ahí, de alguna manera, la interacción de arte, técnica, que genera a la arquitectura como disciplina, hay algo interesante ahí también porque, dentro de todo, la arquitectura, en las definiciones clásicas, ¿cierto? Vitruvio, en el año no sé cuánto, dice que está compuesta por firmitas, venustas y utilitas. O sea, resiste, firmitas, es estructuralmente resistente, venustas es bella y utilitas funciona, Claro. es funcional, que eso la separa del mundo del arte puro, ¿no? Pero digo esto porque cuando un escaño está caliente, uno puede tirar un huevo frito para que se haga ahí, en Arica, en Santiago, en el Valle Central, después hacia el sur es más gradual, pero eso demuestra un error de diseño que implica hostilidad, ¿cierto? Y a la inversa, ¿cierto? Y lo pongo en otro ejemplo, el caso de la norma de accesibilidad universal, un decreto que demoró muchos años en estar vigente y que los edificios poco a poco han ido cumpliendo. El hecho de que la ciudad sea accesible, es decir, menos hostil, porque hoy día hablamos de la hostilidad de estos mobiliarios un poquito agresivos, pero también lo podemos encontrar en una pequeña vereda que para una persona en silla de ruedas es una agresión. ¿Te fijas? Claro. Entonces la pregunta es dónde está el usuario versus el diseño y por tanto la accesibilidad universal, la norma de ruta accesible puede abrirnos puertas para una sociedad que envejece, movimientos de coches de guagua, además de las sillas de ruedas y las personas que les cuesta moverse, ¿no? Zonas bien iluminadas para que se circule con seguridad en las noches, transportes públicos bien distribuidos por la ciudad, bueno, un montón de tareas pendientes que están ocurriendo con la expansión del metro, ocurriendo con otro tipo de acciones que están tratando de corregir. Y termino con la reflexión respecto a lo que tú hablas de la verticalización, que generó un trauma. El trauma es que nadie quiere edificios y la contrarreacción que hoy día hay en muchos barrios es que la altura máxima debería ser 2 pisos. Caemos de absurdo a absurdo, especialmente digo en entornos de metro, por ejemplo. Cuando está llegando el metro a un barrio y todos reaccionan, especialmente los que habitan en él, para que nadie más llegue, sea el estrato social que sea, ¿no? Esto está pasando en muchos lugares. La normativa está restringiendo a 2 pisos cuando una inversión pública como el metro debería beneficiar a la mayor cantidad de población posible. No con esto estoy diciendo que esto es gueto vertical de nuevo, pero hay una altura que estará en los 12 pisos, en los 20 metros. Hay varias propuestas intermedias que deben permitir que muchos más vivan mejor conectados, no saturando las alturas, buscando esas proporciones que son como difíciles de encontrar, pero que han tenido solución y que se pueden encontrar en mejores diseños y en un consenso en que las graduaciones intermedias son mucho mejores que los extremos máximos. Claro, me parece que cuando se habla de arquitectura hostil, normalmente pensamos en que el alegato o la rabia que a uno como ciudadano le surge es que las ciudades estén pensadas hoy en día para responder a necesidades del comercio o del paso vehicular, más que el de las personas. Pero tú también pones sobre la mesa un tema que es súper importante, que es la seguridad. Yo estuve un poco obsesionada con la aplicación SoSafe,
no sé si la tienen, no se las recomiendo porque es una obsesión. Sí, todo el día pasan cosas. Y que también es una forma nueva y digital de vivir la ciudad. Y veía, por ejemplo, algunos vecinos quejándose de que en plazas donde habían juegos para niños estaban con botellas de copete, con cenizas, o a veces gente que estaba durmiendo bajo los juegos que son para los niños. Entonces decían, ¿cómo puede ser que este mobiliario que está pensado para los niños no pueda ser ocupado por los usuarios porque está siendo habitado por personas? Lo que me hizo pensar también acerca de cómo se soluciona ese problema. Mucho se habla sobre la marginalización de ciertos grupos que no cabrían en una ciudad limpia y ordenada, pero también yo estuve viendo en tu recopilación, Loreto, una fotografía sobre unos barandas que están en el metro para proteger unas obras de arte. Entonces, que también entraban en la categoría de ¿esto es arquitectura hostil o no? Porque está restringiendo un espacio para cuidar en el fondo una obra. Y que también yo lo asemejo a los juegos de los niños, que también podría ser un espacio que, bueno, este espacio tenemos que protegerlo. Entonces, ¿dónde crees tú que está ahí el límite entre cuidar un espacio y que ese espacio margine a otras personas? Sí, bueno, en particular en esa fotografía lo que a mí me interesó como artista viéndolo desde esa perspectiva, cómo estos dispositivos terminan siendo igual de uso público, o sea, se intenta proteger algo, pero de todas maneras existe esta pulsión porque no hay otros lugares, no había un asiento a lo mejor cercano y la persona decidió sentarse ahí. Entonces desde ahí está mi interés. Ahora, la gente que está, lo que comentas tú, durmiendo en una plaza, si no está durmiendo en esa plaza y debajo de esos juegos, seguramente va a dormir en la plaza de más allá, porque en el fondo hay un problema ahí estructural que no tiene solución. O sea, por mucho que existan un montón de ideas para que la gente no duerma en la calle, ahora, lo que les comentaba hace un rato, en San Diego están estas mesas que en el bandejón central no hay casi rucos, sin embargo, se están ocupando estas mismas mesas que son o estas mismas sillas, la gente ideó ideas para lograr habitarlo igual y dormir igual de todas maneras debajo. Entonces, yo creo que ahí hay que diseñar unas buenas políticas públicas, desde el alcalde hasta el gobierno, que se puedan organizar y dar soluciones integrales a estas problemáticas y no soluciones parche. Y bueno, a propósito de eso, yo soy centralina, vivo en Estación Central, a 5 cuadras de los mega edificios que se instalaron en la calle Ecuador. Esos edificios empiezan a crearse en el año 2010, me parece. En ese tiempo estaba de alcalde Rodrigo Delgado y los directores de obras dieron visto bueno a la construcción de estos edificios de 43 pisos y mientras estaba generándose esta polémica, ya los edificios están instalados, entiendo que no hay cómo hacer que estos edificios desaparezcan, no se pueden dinamitar. En paralelo, un grupo de vecinos que son parte de una agrupación que se llama Patrimonio Barrio Las Rejas solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales la declaratoria de zona típica del sector para que en el barrio Las Rejas, en un sector específico, no se puedan volver a construir edificios de ese tipo. Y además, el alcalde actual generó el primer plan regulador de Estación Central, que delimitan ahora la edificación ya no de 43 pisos. Lo que pasó en Estación Central es una brutalidad. En una cuadra hay más de 4.000 personas. Cada edificio tiene 1.400 departamentos. Entonces, justamente como dice Alberto, yo participaba, iba al CEFAM que estaba justo ahí en calle Ecuador, muy cerca, y no pude seguir yendo a ese CEFAM, me tuve que cambiar porque no daba abasto, no hay infraestructura que resista, que exista, que pueda albergar a tanta cantidad de población nueva.
Entonces sí me parece bueno en este caso que agrupaciones como Patrimonio se juntaran, se organizaran y decidieran hacer generar zona típica a Barrio Las Rejas para que no vuelva a ocurrir cosas como esas. Veo aquí interés, Alberto, de tomar la palabra de Loreto, que toca también un tema clave acerca del patrimonio, pero te pido que lo guardes porque vamos a hacer una breve pausa. Sí, después de la pausa partimos con eso. Les recuerdo nuevamente a toda la audiencia que estamos en Diálogos de lo Imposible. Este programa es de la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile y se transmite de forma conjunta en Radio Universidad de Chile y Canal Chile TV. Nos vemos a la vuelta. Diálogos de lo Imposible te invita a explorar los cruces culturales entre las artes y el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística, Radio y Canal Universidad de Chile. Bienvenidos nuevamente a Diálogos de lo Imposible. Este es el segundo bloque de nuestro episodio La Ciudad Restringida, reflexiones sobre arquitectura hostil. Y antes de la pausa, Loreto hizo una interesante intervención acerca de cómo los vecinos de Estación Central estaban reclamando constituirse como un barrio patrimonial para enfrentar, en el fondo, esta problemática de los edificios muy altos conocidos como los guetos verticales. Entonces, como ya les comentaba en el primer bloque, aquí nos encontramos con un experto en el tema, que es Alberto Teixidó. Él ha investigado mucho el tema de Valparaíso, de la ciudad-puerto, y al ser un patrimonio de la UNESCO, eso también implica ciertas restricciones en el urbanismo de la ciudad y también en el cuidado de la misma. Cuéntanos un poco, Alberto, cómo ves el tema del cuidado de las ciudades cuando éstas se constituyen como un patrimonio cultural de la UNESCO o, como nos comentaba Loreto, en un barrio patrimonial. Bueno, la primera reflexión que siempre nos ha causado el tema de Valparaíso es que más allá del cariño histórico que el país tiene por esa ciudad, ¿cierto?, que inicia la conurbación hacia el interior y que después se llama, bueno, con los nombres que conocemos, Viña, Quilpué, Villa Alemana, todas esas cosas, Concón. Bueno, hay un origen ahí fundacional de una ciudad valiosa que además la UNESCO reconoce el 2003 y que de alguna manera nos hace pensar que si no se cuida lo que se hace ahí, ¿qué le queda al resto del país que no tiene ese nivel de valor universal, ¿no? Entonces, Valparaíso ha sido una buena excusa de plantear cómo se deberían hacer las cosas o no se deberían hacer, ¿no? Es una escuela de eso. Y de alguna manera, en lo que estamos hablando, ¿cierto?, del cuidado, por ejemplo, de los edificios en altura que se generaron en la parte alta, pero más allá de eso, o sea, Valparaíso tiene incendios forestales periódicos, tiene quebradas aluvionales que se llenan de lluvia o barro cada cierto tiempo, tiene los terremotos que todos tenemos, tiene los maremotos cada ciertos años. De alguna manera también aquí aparece un poco la pregunta de lo que llamamos hostil o menos hostil, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno conoce desde la ciencia que el tsunami va a inundar la ciudad en una línea roja que el SHOA, el Servicio Hidrográfico de la Armada, dibujó hace 15 años, y uno permite el habitar, porque somos libres de decidir habitar, te fijas que empieza a haber un problema con la ocupación del espacio en el cual de alguna manera el Estado tiene una obligación, por ejemplo, de no exponer a personas a la muerte, ¿no?, o la destrucción de sus bienes, más aún si esos bienes son viviendas públicas o de inversiones públicas. Si son privadas hay como un paso atrás, pero claro, el Estado tiene un rol en el resguardo de la calidad de la vida y de la seguridad de la población. Por tanto, el hecho de poder, por ejemplo, normar que las vías estén libres para circulación sin personas entorpeciendo el paso para que un carro bomba pueda pasar, nos pone en una discusión de bien común de quienes ganan una discusión de intereses, ¿no? Es que yo quiero estar acá. Bueno, pero te tienes que mover. Bueno, ¿cuál es el rol que tenemos desde la normativa, desde la academia, desde el actor público, el actor privado? En el caso nuestro, claro, una vereda, ¿cierto?, que está taponeada por comercio informal, o una quebrada que está taponeada por vivienda informal, que es probablemente nuestra gran urgencia social hoy día, que tú lo mencionas, ¿cierto?, indirectamente con la velocidad que tiene el Estado para construir viviendas, ¿cierto?, que hoy día es un gran problema del por qué personas no pueden finalmente tener un lugar adecuado para habitar, ¿no? ¿Y dónde está ese lugar? No es solo la casa, es el barrio, es la conectividad del barrio. Hay un montón de debates sobre la sociedad desigual que tenemos, que es sociedad desigual y que genera ciudad desigual, ¿cierto? Ciudades segregadas, con barrios ricos separados de los barrios pobres, grandes distancias, tiempos de viaje. Bueno, no nos vamos a meter ahora en la solución de los temas urbanos en general, pero hay mucho desafío.
pero sí de alguna manera hay un rol de la ciencia aplicada a la norma y de la norma aplicada a la polis, ¿cierto?, a la ciudad, donde la política o la política pública tiene que establecer un resguardo y una decisión sobre el bien común. Porque circular por las calles o circular por las veredas es un derecho adquirido que algunos otros pensarán que no, y hay un debate ahí. Yo no quiero tomar hoy día posición, no obstante me parece que claramente no es un tema de democracia donde hay mayorías, pero de alguna manera circular por la calle, garantizar que se pueda circular por una vereda o incluso comercio formal que paga tributos versus comercio informal que no lo paga, que es otro debate más, nos ponen ciertas condiciones de cómo se ocupa el espacio y con qué resguardo podemos plantearlo. Hay marginalidad, hay deudas de la sociedad que deben ser resueltas, pero son todos caminos que requieren de una posición, porque el no plantearlo, de alguna manera, ustedes saben, la ley que rige la ciudad, entre comillas, el diseño de los edificios se llama Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la OJUC, ¿no? Y esa es una compilación hecha en los años 30 de las distintas ordenanzas de policía que obligaban, por ejemplo, que el ducto de una chimenea tuviera 1 metro o 2 metros sobre el techo para que no se produjeran incendios. Claro. Si yo lo pongo en la lógica de que yo pongo el tubo como quiero, resulta que estoy afectando el bien común, ¿no? Entonces, ahí hay un debate sobre bien común y finalmente el rol del Estado o el rol de la autoridad respecto a lo que permitimos y no permitimos que ocurra por un acuerdo de convivencia, ¿no? Porque el desacuerdo o el no acuerdo va a implicar que se mantengan ciertas condiciones de conflicto o de no solución de la convivencia, que creo que es parte del desafío que como sociedad nos tenemos que plantear resolver. Uh-huh. Y me gustaría saber, Loreto, ¿qué rol o qué papel puede jugar el arte o la práctica creativa en cuanto a plantear estos temas, a tener una visión crítica o a imaginar una ciudad distinta? Como comenté hace un ratito, pienso que como artistas visuales es importante estar al tanto, o artistas en general, al tanto de las problemáticas que suceden en nuestra sociedad. Y desde ahí poner un punto de vista crítico, analítico, y también pienso que justamente en la época en la que estamos buscamos como artistas generar instancias de sensibilización o de conversación, etcétera, pero estos espacios a veces generan todo lo contrario. A mí me interesa, por ejemplo, el desarrollo del arte participativo, relacional, y en una plaza o desarrollarlo en el espacio público no es tan amigable y no está resultando tan buena onda. Quizás actualmente podríamos decir que es más confortable estar en un mall que estar en una plaza, ¿me entiendes? O sea, el mall tiene aire acondicionado, las plazas no tienen ni árboles para que uno se pueda echar a tomarse un tecito conversando con alguien. Pues entonces, eso, que creo que siempre intentar de diferentes proyectos. Yo he desarrollado proyectos audiovisuales respecto a lo que pasa en los megaedificios, hablando sobre el tamaño de los departamentos, lo conflictivo que es. También, como te decía, vivo tan cerca de ahí, hice un proyecto que se llama Luminaria por Rebote, y abarcaba el asunto desde un punto de vista poético y metafórico, la falta de luz solar y vitamina D que sufre la gente que vive en esos espacios. Entonces, con un reflector, que era en realidad estos papeles metálicos, hice unos grandes carteles y me puse en una posición estratégica junto a más personas, y para que lograra que la luz solar apuntarla hacia estos edificios. Claro. Y así como que siento que es importante que como artistas podamos hablar de estos temas que nos importan o nos deberían importar a todos y a todas. Claro, nos ayuda también a imaginar tal vez soluciones sin los límites, como nos menciona Alberto, de toda la técnica, que luego lo hacen posible, pero también limitan un poco la imaginación tal vez de lo que podemos pensar de nuestra ciudad. Y me gustaría también saber si dentro de las observaciones que tú has hecho en tu recopilación de mobiliario disciplinario,
Si has podido observar en Santiago o en otras ciudades iniciativas que sean opuestas a lo que estamos entendiendo por arquitectura hostil, es decir, iniciativas que te hayan parecido acogedoras, creativas y que benefician o propician encontrarnos en el espacio público. Mira, he encontrado en Instagram, ahí se genera como una especie de, no sé si de comunidad, pero hay diferentes plataformas que hablan respecto a estos temas y nos vamos siguiendo, nos vamos compartiendo información. Y hay una plataforma que se llama Hackea la Ciudad, que no hacen ningún acto vandálico, ni mucho menos, pero, por ejemplo, en estos árboles que tienen punta, es parecido al objeto que les regalé hace un ratito, estructuras que tienen punta buscan como la forma de ponerle colchoncito o inventan como diferentes cosas para dar solución a estos asuntos. Y pensaba yo en relación a eso que comenta, a lo mejor el Paseo Bandera puede ser como una buena idea de contrarrestar esta arquitectura hostil, pensando en que es un lugar de paseo, uno va y la gente se puede tomar tranquilamente un té, un café, sentarse, pero de todas maneras están estos bolones, están estos volardos que son duros para sentarse, o sea, no habría que pensar a lo mejor en la arquitectura o los mobiliarios antiguos que de los poquitos que quedan, que son asientos de madera, los que están en la Plaza de Armas. Quizás habría que pensar cómo logramos que esos asientos vuelvan, esas bancas vuelvan. Alberto, y misma pregunta para ti. ¿Es posible identificar alguna arquitectura contemporánea de uso público que promueva la visión opuesta a esta arquitectura hostil que estamos conversando? Bueno, yo diría que sí. A ver, hay un indicador claro en las ciudades que se llama el metro cuadrado área verde por habitante con mantenimiento, ya que es un indicador que está absolutamente vinculado a la calidad de vida urbana. En general, nuestras ciudades están todas en déficit. Quizás las 3 comunas, no sé, ahí por ahí está como resuelto, pero en general en todo el resto del país hay deuda. El MIMBU hace unos años crea el programa Parque Urbano, es decir, desde el Ministerio de Vivienda se centraliza la responsabilidad de diseñar, construir y operar estos parques, y eso está ocurriendo hoy día en el Parque Barón Valparaíso, en el Parque Caucaria de Copiapó, en algunos parques en Antofagasta, en Calama se han intentado hacer cosas, en Puerto Montt se acaba de inaugurar la Costanera, y estamos multiplicando metro cuadrado por habitante con lugares que son para el encuentro, para la cultura, para la conversación, por todos esos lugares que nos faltan. Por tanto, hay señales interesantes, y más aún son riberas de río, son bordes costeros, y por tanto son zonas de riesgo. Y eso también implica que hay acciones de ocupar con espacio público. En Constitución, ¿se acuerdan? El parque inundable de la Costanera, que reemplaza viviendas que fueron borradas por el tsunami. Entonces, tenemos acciones de adaptación al cambio climático donde las ciudades y el espacio público tienen un rol. Lo cito también porque de alguna manera nosotros formamos profesionales, ¿cierto? Estamos formando arquitectos. De algún modo también uno podría decir que los objetos verticales, los arquitectos son enemigos de los arquitectos, ¿no? Cuando se armó el debate sobre esto, yo ocupaba un cargo en el Colegio de Arquitectos y hice una pregunta pública que cayó muy mal en el rubro, pero era, ¿viviría aquí quien diseñó? ¿Viviría aquí quien normó? ¿Viviría aquí quien invirtió? Y la respuesta era, oye, pero ¿cómo? Bueno, pero son preguntas para que los profesionales en un debate ético-técnico respondan a una pregunta de lo que están disponibles a hacer. Yo quisiera hacer un proyecto de lo cual me paro al frente para disfrutar de la vida, no para que me dé vergüenza, ¿no? Claro. Y hay un debate en el Mall de Castro, Mall de San Antonio, ¿no? Nos encontramos con un montón de problemas y desafíos que creo que esto nos plantea. Creo que ahí hay un camino de solución interesante. Fomentar ese tipo de espacios, vuelvo a decir, sociedades inequitativas generan ciudades inequitativas, sociedades en conflicto generan espacios de conflicto. El salir de esto implica un montón de otras variables donde, si planteamos esta discusión de arquitectura, que la forma sigue la función o la forma sigue la gestión, que son debates más enredados, pero que no voy a profundizar, sí diría que nuestra sociedad debe seguir resolviendo problemáticas de convivencia que probablemente resueltas van a permitir recién el espacio de reencuentro y el espacio público. Hoy día en el Centro de Santiago, y aprovechando la próxima inauguración del edificio de Vicuña Maquena 20, que es un orgullo para esta universidad, vamos a tener la sala de conciertos más linda del mundo y perfecto, sin amplificación eléctrica, y todas las cosas bonitas que van a pasar en ese -1, la fachada reconstituida de Química y Farmacia Antigua. Ahí se está yendo al epicentro de la ciudad, donde hubo conflicto, a la belleza de la música
música, a la belleza del espacio de encuentro, ese tipo de manifestaciones más allá que un espacio privado de uso público o público de uso público, como queramos llamarle, a una sala de conciertos de la Universidad de Chile, estamos haciendo cosas que van en contracorriente y que son esos espacios donde nos debemos encontrar. Pero de alguna manera también hay que decir, como resumen de esta discusión, que claro, que el habitar es complejo, que hay deudas, pero que también en el espacio de convivencia tenemos que ponernos ciertas reglas, las cuales respetamos lo común por sobre lo individual en cualquiera de los escalafones sociales que eso implique. Claro, te agradezco, Alberto, que traigas un poco de esperanza a esta conversación. Yo justamente hace poco estuve en Constitución y el parque que hicieron ahí es precioso. Realmente le entrega algo a una ciudad que también está súper devastada por la planta de celulosa. Entonces, claro, son soluciones que son creativas, que implican también cuidado del medio ambiente. Y sobre la esperada sala de conciertos Vicuña Maquena 20, también nos genera mucha expectativa. Y estuvimos hoy día con mi colega Carlos Carrasco, que aquí nos mira desde el frente, buscando alguna reflexión acerca de esta sala de conciertos, y les comparto también una reflexión de Ennio Morricone, que decía que la música necesitaba un espacio para poder expresarse. Entonces, así también los humanos necesitamos un espacio para poder expresarnos libremente. También había otra cita que tenía por aquí, que es el diseño. Primero moldeamos nuestras ciudades y luego ellas nos moldean a nosotros. Esta cita es del arquitecto danés Jan Hell, no sé si lo estoy diciendo mal, sí. Y es de su libro Cities for the People de 2010. Ya vamos cerrando esta conversación, da para largo. En general en este programa tocamos temas que son difíciles de resumir, pero quisiera entregarles la palabra una vez más por si tuvieran alguna reflexión final, y para pedirles que por favor le den a todos nuestros auditores y personas que nos ven a través del canal que nos puedan recomendar alguna lectura, algún documental, para las personas que se interesen en saber un poco más acerca de este tema. Loreto, partimos por ti. Mira, la verdad es que me pilló muy de sorpresa la recomendación. No tengo ninguna, solamente puedo decir que sigan a mi página, o sea, mi Instagram de Arquitectura Hostil Chile, que bueno, Alberto nos da luz aquí, es de esperanza, pero lamentablemente en mi caso cada vez veo que hay más arquitectura hostil, o sea, mobiliario disciplinario. Y te llegan aportes también. Y me llegan aportes, y antes yo iba a la esquina de mi casa y ahora hay 3 bolones o 3 de estos maceteros gigantes con plantas que, bueno, en fin. Entonces, importante es que estas reflexiones se sigan haciendo, y muy agradecidas de la invitación. Gracias a ti por estar aquí en Diálogos de lo Imposible. Y Alberto. No, bueno, dialogar sobre lo posible también, de alguna manera las disciplinas proyectuales de las cuales nosotros participamos, la arquitectura, la ingeniería, el diseño y algo del arte también, cuando se vincula esta cosa de responder a un requerimiento, ¿cierto?, a una urgencia. Esto que hablamos tiene que ver con la calidad de vida y con nuestra capacidad de interactuar. No es buena. Si prendemos la tele hoy día, sabemos que hay un conflicto, pero así, que uno dice, ¿pero esto qué es? Bueno, por lo tanto, hay como un trasfondo de esto que nos desafía, como decía yo, que no va a haber buena ciudad si no se resuelven otro tipo de acuerdos de convivencia, ¿no? El arte puede ayudar en eso, la música especialmente, pero también hay otras acciones propias de los debates que tenemos hoy día en políticas públicas que deben seguir siendo resueltos. Por lo tanto, en esa mirada optimista de la disciplina proyectual, que sueña un mejor futuro. Cuando nosotros tenemos un edificio no pensamos que va a ser peor que antes, ¿cierto? Suponemos, ¿no? O un espacio público. Estamos tratando de resolver, de adaptar, de dar sombra donde no hay sombra, de movernos de donde viene la inundación, o de poner un parque en un lugar donde habían viviendas para que no vuelva a haber golpe de ola sobre viviendas, ¿no? Hay un tema ahí que es como, bueno, cae la lógica de lo antivandálico, ¿no? Esta cosa, o de no es vandálico la palabra porque es muy fea, pero esta cosa del darle el uso que corresponde a lugares donde sabemos que cada 10 años, 15 años, 20 años va a venir una ola, va a venir un aluvión o lo que sea, ¿no? Hay un debate ahí que corresponde tener una posición frente a él y no dejarlo al azar o en la libertad absoluta de que cada quien hace lo que quiere. Pero bueno, volviendo a la recomendación y vuelvo a la cosa esperanzadora. Netflix, la serie documental Abstract, el capítulo de Bjarke Ingels, Big, un arquitecto danés, muy interesante. Ver eso es como ver ciencia ficción, es como ver, no sé, Chile en 100 años más.
pero está ocurriendo hoy día. ¿Cómo es el nombre? La serie se llama Abstract. Abstract. Tiene varios capítulos con distintos creativos. Hay arte, hay diseño, hay arquitectura, hay distintas cosas. Pero el capítulo de Bjarke Ingels es el que yo recomendaría por los proyectos que están ocurriendo. Vuelvo a decir, ciencia ficción, futuro, pero presente. Homo sapiens del norte, del sur, todos Homo sapiens, pero algunos más espabilados. Bueno, les doy nuevamente muchas gracias. Yo no puedo dejar de recomendarles que en nuestro canal de YouTube, Dicreau Chile, pueden escuchar todas estas conversaciones. Y bueno, me faltó la última pregunta, que se la voy a dejar también al público para que ellos puedan responderla, porque aquí ya no alcanzamos, pero es acerca de qué pasa en el futuro. ¿Qué va a pasar con esta arquitectura hostil? Como nos comentaba Loreto, ya no se pueden dinamitar las torres de 40 pisos. ¿Existe una esperanza o un futuro en el cual Santiago no es una ciudad hostil? Estamos en la incertidumbre todavía, al igual que muchas otras cosas. Así que nada, les agradezco por haber estado en este estudio hoy en día. Espero que nos podamos volver a encontrar en el futuro. Y los invito a seguir escuchando los siguientes capítulos de Diálogos de lo Imposible, un programa de la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, que se transmite de forma conjunta en Radio Chile y Canal UChile TV. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Chao.